Dios no te está diciendo que busques otro trabajo. Te está diciendo algo completamente distinto. Deja de tocar puertas que ya he cerrado. Deja de agotarte. Haz exactamente lo que te estoy mostrando y verás cómo aparece el dinero. Este mensaje, ahora mismo, no es para cualquiera que pase por aquí. Es específicamente para ti. Sí, para ti. Para quien te duele el cuerpo de tanto correr. Para quien te pesa el corazón de tanto intentarlo. Para quien estás exhausto de rogar por oportunidades que siempre se desmoronan de la misma manera, una y otra vez. Ahora escúchame. Necesito que hagas algo por mí ahora mismo. Suscríbete y comenta inmediatamente. Dime dónde estás escuchando esto. En tu habitación, en tu coche, en la cocina preparando café, dando una vuelta a la manzana, da igual. Solo dímelo. Porque si esta grabación desaparece mañana, si yo desaparezco mañana, necesito saber que alguien, en algún lugar, escuchó esta verdad antes de borrarla. Lo digo completamente en serio. Hazlo ahora. Esperaré. De acuerdo. Lo que le sucedió a Adrián Morales hace 3 semanas en Phoenix, Arizona, pondrá en tela de juicio todo lo que crees saber sobre el dinero, la fe y por qué algunas personas luchan toda su vida, mientras que otras parecen bendecidas sin esfuerzo. Adrián tenía 57 años. Durante 32 años, trabajó en distribución en un almacén. 32 años levantándose a las 4:30 de la mañana. 32 años levantando cajas que se volvían más pesadas a medida que su espalda se debilitaba. 32 años viendo cómo hombres más jóvenes ascendían mientras él permanecía en el mismo puesto, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler, los servicios públicos y los medicamentos de su esposa María. María tenía diabetes, de esa que requiere atención constante, medicación constante y visitas médicas constantes. Su hija Sofía tenía 23 años y aún vivía en casa porque no podía permitirse una vivienda propia. Trabajaba en 2 empleos de medio tiempo, pero el alquiler en Phoenix seguía subiendo sin parar. La familia Morales no vivía, sobrevivía, a duras penas. El 8 de octubre, Adrián perdió su trabajo. No porque hubiera hecho nada malo, el almacén cerró. Así sin más, 32 años de lealtad, y recibió una indemnización de 2 semanas, y un apretón de manos de un gerente que ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Durante 2 semanas, Adrián hizo lo que todos le decían. Actualizó su currículum. Solicitó 47 puestos diferentes. Trabajo en almacén, comercio minorista, seguridad, repartidor. Cualquier cosa. Se sentaba en su pequeña sala durante horas todos los días, haciendo clic en enviar solicitud una y otra vez, mirando su teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar con buenas noticias. El teléfono nunca sonó, ni una sola vez. Presta atención aquí, porque aquí es donde todo cambia. Era el 22 de octubre, un martes. Adrián estaba sentado a la mesa de la cocina a las 2 de la mañana. Ya no podía dormir. El estrés le había trastornado la mente. María dormía en el dormitorio, Sofía trabajaba en el turno de noche en una tienda de conveniencia. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y la respiración de Adrián, que se había vuelto superficial y agitada en las últimas 2 semanas. Le quedaban $342 en su cuenta corriente. El alquiler vencía en 9 días. $1,200. María necesitaba que le rellenaran la insulina en 6 días. $280. Necesitaban comprar comida. El coche necesitaba gasolina. Sofía necesitaba ayuda con la factura del teléfono. Adrián se llevó las manos a la cabeza. Y por primera vez en toda su vida adulta, este hombre fuerte, este hombre fiel que había asistido a la iglesia todos los domingos durante 40 años, que rezaba todas las mañanas sin falta, que había criado a su hija para que amara a Jesús, que nunca se había quejado, que siempre había confiado en el plan de Dios, se derrumbó. No eran solo lágrimas, era algo más profundo, era el sonido del alma de un hombre quebrándose. «Ya no puedo más», susurró entre las palmas de las manos. «Dios, no puedo. Lo he hecho todo bien. Trabajé duro, fui fiel. Di cuando no teníamos suficiente para dar. Recé, creí. Y dejaste que lo perdiera todo. Dejaste que me convirtiera en esto, en este fracaso. Mi esposa necesita medicinas que no puedo comprar. Mi hija se está ahogando. Y aquí estoy, con 57 años, sin ningún valor. Nadie me quiere, nadie me contrata. Soy demasiado viejo, demasiado cansado, demasiado agotado». Su voz se quebró. «Solo dime qué tengo que hacer. Por favor, solo dime qué quieres de mí y lo haré. Pero no puedo seguir así.
No puedo seguir fingiendo que soy lo suficientemente fuerte. La cocina estaba en silencio. Y entonces sucedió algo que Adrián jamás podría explicar del todo. El ambiente en la cocina cambió. No la temperatura. El aire se volvió más denso, como si pesara. Como si le presionara la piel desde todas direcciones a la vez. Adrián levantó la cabeza de entre las manos y se le cortó la respiración. En un rincón de su cocina, junto al refrigerador, se encontraba alguien que, sin duda alguna, no debería haber estado allí. Ahora, necesito que te quedes conmigo. Porque lo que Adrián vio no fue una visión. Esto era físico. Esto era real. Esto estaba a 2,5 metros de él, en su propia cocina, a las 2:15 de la madrugada. Era un extraterrestre. No como los muestra Hollywood, ni hombrecitos verdes ni insectos gigantes. Este extraterrestre parecía casi humano, pero tenía algo extraño que hacía gritar a Adrián. Era alto, tal vez 2 metros. Su piel no era gris ni verde, sino de un blanco pálido, casi translúcido, como si se pudiera ver algo moviéndose debajo si se miraba demasiado de cerca. Sus ojos eran más grandes que los humanos, pero no enormes, simplemente un poco demasiado grandes, un poco demasiado oscuros, como agua negra con forma de ojos. Vestía algo que parecía una simple túnica blanca, sin costuras, sin botones ni cremalleras, solo tela que parecía brillar muy débilmente en la oscuridad. La silla de Adrián se arrastró hacia atrás. Sintió un fuerte golpe en el pecho. Abrió la boca para gritar, pero no le salió ningún sonido. Su cerebro no podía procesar lo que veían sus ojos. Esto no era posible. Esto no podía ser real. El alienígena no se movió, simplemente se quedó allí observándolo con esos ojos oscuros como el agua. Y entonces habló, no con la boca. Su boca no se movió en absoluto. La voz apareció directamente dentro de la cabeza de Adrián, clara como si alguien estuviera justo detrás de él susurrándole al oído. Adrián Morales, no tengas miedo. A Adrián le temblaba todo el cuerpo. Intentó levantarse, pero no podía mover las piernas. Intentó hablar, pero tenía la garganta seca. Solo pudo quedarse sentado, aferrándose al borde de la mesa de la cocina, mirando fijamente aquella cosa imposible en su cocina. El extraterrestre ladeó ligeramente la cabeza. Le preguntaste a Dios qué hacer, estoy aquí para mostrártelo. Adrián finalmente recuperó la voz. Salió como un susurro entrecortado. ¿Qué eres? Soy un mensajero, dijo la voz en su mente. He sido enviado para darte lo que pediste. La respuesta, el camino a seguir. Pero primero, debes comprender por qué has luchado. Las manos de Adrián temblaban tanto que tuvo que apoyarlas con fuerza contra la mesa. ¿Me estoy muriendo? ¿Esto me está dando un infarto? No te estás muriendo, estás despertando. El extraterrestre dio un paso adelante, solo uno. Pero ese único paso hizo que todo el sistema nervioso de Adrián se activara con un miedo primigenio. Durante toda tu vida te han enseñado a trabajar, a esforzarte, a ganar, a perseguir. Te han enseñado que el dinero viene del esfuerzo, de las solicitudes, de las entrevistas, de los empleadores que deciden tu valía. Esta es la mentira. Adrián parpadeó. Su mente daba vueltas. ¿Qué la mentira?, repitió el extraterrestre. El sistema en el que naciste está diseñado para mantenerte en constante persecución. Siempre corriendo, nunca llegando. Trabajas, pero nunca tienes suficiente. Solicitas empleo, pero nunca te eligen. Rezas, pero crees que Dios responde a través del mismo sistema defectuoso que te ha fallado. Este no es el plan de Dios. Este es el plan humano. Y es hora de que salgas de él. Adrián respiraba con dificultad, con jadeos cortos. No entiendo. Los ojos oscuros del alienígena parecían atravesarlo, penetrar en él, traspasar la superficie y llegar directamente al lugar donde residían todo su miedo y vergüenza. Le preguntaste a Dios qué hacer. Aquí tienes la respuesta. Deja de buscar trabajo. Adrián se quedó mirando fijamente. ¿Qué? Deja de buscar trabajo, repitió la voz con calma y firmeza. Deja de enviar solicitudes. Deja de rogar a desconocidos que reconozcan tu valía. Deja de participar en el sistema que te ha mantenido esclavizado durante 32 años. Ese es el primer paso. Adrián sintió que la ira se mezclaba con su miedo. Una locura. Tengo facturas. Tengo responsabilidades. Tu familia necesita que dejes de hacer lo que nunca ha funcionado. La voz del extraterrestre era firme, pero no cruel. Has sido fiel a un sistema que no te es leal. Dios te llama a algo diferente. Pero no puedes recibirlo mientras sigas aferrado a las viejas costumbres. La mente de Adrián iba a 1000 por hora.
Esto no podía ser real. Tenía que ser una crisis nerviosa. Estaba alucinando por el estrés. Estaba perdiendo la cabeza. Pero el extraterrestre seguía allí. Sólido, real, imposible. ¿Qué se supone que debo hacer?, susurró Adrián. Si no busco trabajo, ¿qué voy a hacer? El extraterrestre alzó una mano larga y pálida. Sus dedos eran ligeramente demasiado largos, ligeramente demasiado delgados. Se supone que debes hacer lo que Dios os ha estado tratando de mostrarte durante 20 años. Aquello que enterraste porque te dijeron que no era práctico. Aquello que dejaste de hacer porque creíste la mentira de que solo importan los trabajos de verdad. A Adrián se le encogió el pecho. Sabía perfectamente de qué hablaba el extraterrestre. Lo supo al instante, y ese conocimiento le hizo querer llorar de nuevo. No puedo, dijo, sacudiendo la cabeza. Eso no me da para pagar las cuentas. Es solo un pasatiempo. ¿Lo es? La cabeza del extraterrestre se inclinó de nuevo. ¿O es la vocación que abandonaste por miedo? Hace 20 años, Adrián fabricaba muebles a mano. Piezas preciosas, sillas, mesas, estanterías, armarios. Aprendió de su abuelo en México cuando era niño. Al llegar a Estados Unidos soñaba con abrir un pequeño taller. Fabricó algunas piezas en su garaje y las vendió a vecinos y amigos. A la gente le encantaba su trabajo. Le decían que tenía un don, pero la fabricación de muebles no ofrecía beneficios. No tenía plan de jubilación. No era estable. Así que cuando nació Sofía y María necesitaba un mejor seguro. Adrián aceptó el trabajo en el almacén. Se dijo a sí mismo que era temporal, solo hasta que se estabilizaran. Han pasado 32 años. Dejó de fabricar muebles hace 15 años. Las herramientas permanecían en el garaje, cubiertas de polvo. Pasaba junto a ellas todos los días y no sentía más que sueños viejos y muertos. Eso no va a funcionar, dijo Adrián con voz hueca. Ya nadie quiere muebles hechos a mano. Ahora todo es barato y rápido. No puedo competir con... No se supone que debas competir, interrumpió el extraterrestre. Se supone que debes crear. Hay una diferencia. Adrián abrió la boca para replicar, pero el alienígena volvió a levantar la mano. En 3 días, decía, alguien llamará a tu puerta. Preguntarán por muebles. Dirás que sí. Harás lo que te pidan. Y el dinero llegará. No porque lo hayas buscado, no porque lo hayas solicitado, sino porque finalmente hiciste aquello para lo que fuiste creado. Adrián sintió que algo se abría en su pecho. No era alivio. Era terror mezclado con algo que podría haber sido esperanza, y no sabía qué sentimiento era más fuerte. ¿Cómo lo sabes?, susurró. ¿Cómo puedes prometerlo? Los ojos oscuros del alienígena lo miraron fijamente. Porque lo he visto. Porque así es como funciona realmente el universo, Adrián. Cuando un ser humano se entrega a su verdadero propósito, a aquello para lo que fue diseñado antes de que le enseñaran a tener miedo, el universo responde. El dinero, los recursos, las oportunidades, fluyen hacia ese propósito como el agua fluye cuesta abajo. Esta es la ley espiritual. Así es como Dios diseñó la creación. Pero tu mundo te ha enseñado a ignorar esta ley. Y, en cambio, a arrastrarte de rodillas mendigando migajas de sistemas a los que no les importa si vives o mueres. Adrián sintió que las lágrimas corrían por su rostro. ¿Y si te equivocas? ¿Y si no viene nadie? ¿Y si hago esto y lo perdemos todo? El extraterrestre permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo algo que atormentaría a Adrián por el resto de su vida. Ya lo has perdido todo por seguir haciendo lo que has estado haciendo. La pregunta no es qué pasaría si me equivoco. La pregunta es, ¿tienes la fe suficiente para dejar de hacer lo que te ha fallado y confiar en lo que Dios te está mostrando ahora mismo? La cocina quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de Adrián. Y entonces, sin previo aviso, sin sonido, luz ni dramatismo, el extraterrestre desapareció. Acaba de irse. Adrián permanecía inmóvil en la mesa, mirando fijamente el rincón vacío donde había estado el extraterrestre. Su mente intentaba convencerlo de que había sido una alucinación, psicosis provocada por el estrés, una pesadilla en estado de vigilia. Pero el ambiente en la cocina seguía sintiéndose diferente, más denso, cargado de algo que no podía definir. Se quedó allí sentado hasta que salió el sol. No se movió, no rezó. Simplemente se quedó allí sentado, temblando, repasando cada palabra que el extraterrestre había dicho, sintiendo el peso de una decisión imposible oprimiéndole el pecho. Cuando María se despertó a las 6:30 y se dirigió arrastrando los pies a la cocina, encontró a Adrián todavía sentado a la mesa, con la mirada perdida en el vacío.
Mi amor, dijo suavemente, con preocupación en la voz. Adrián la miró. Su esposa de 34 años. La mujer que había estado a su lado en cada lucha, cada decepción, cada fracaso. La mujer cuyos medicamentos no podía costear. La mujer que merecía mucho más de lo que él le había dado. Necesito decirte algo, dijo en voz baja, y él le contó. Ahora bien, esto es que lo debes entender. María no se rió. No lo llamó loco. No entró en pan. María llevaba casada con Adrián el tiempo suficiente para saber cuándo decía la verdad, incluso cuando la verdad parecía imposible. Se sentó frente a él en la mesa. Le tomó las manos y pronunció 4 palabras que lo cambiarían todo. Entonces esperamos 3 días. Durante las siguientes 72 horas, Adrián no envió ni una sola solicitud de empleo. No llamó a posibles empleadores. No actualizó su currículum. En cambio, fue al garaje. Sacó sus herramientas. Barrió 15 años de polvo, telarañas y sueños muertos. Se quedó allí, entre las sierras de mesa, las lijadoras y los tablones de madera, y sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado cómo se llamaba. Se sentía vivo. El tercer día, 25 de octubre, a las 2:15 de la tarde, alguien llamó a la puerta principal. Adrián estaba en el garaje. Escuchó el golpe, se quedó paralizado. María estaba en la mesa de la cocina. Miró hacia la puerta, luego de vuelta al garaje donde Adrián permanecía inmóvil, y gritó: «Adrián». La puerta. Recorrió la casa como un hombre que se dirige a su propia ejecución. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Le temblaban las manos. Este era el instante que demostraría si había recibido un mensaje divino o si había sufrido un colapso mental. Abrió la puerta. En el porche de su casa había una mujer a la que nunca había visto antes. Parecía tener unos 40 años. Iba bien vestida y tenía aspecto profesional. Sostenía un teléfono en una mano y un papel en la otra. «Hola», dijo, sonriendo con cierta incertidumbre. «Disculpe la molestia. Me llamo Rebecca Chen. Busco a alguien que haga trabajos de carpintería a medida. Me dijeron que alguien de esta calle podría ayudarme, pero no tengo la dirección exacta y llevo 20 minutos llamando a las puertas». Se rió avergonzada. «No, esto es muy raro hablar». Literalmente no podía articular palabra. Se quedó allí parado, mirando fijamente a aquella mujer, con la mente en un estado de confusión. La sonrisa de Rebeca se desvaneció. «Disculpa, ¿conoces a alguien por aquí que haga muebles? ¿Piezas a medida?» Adrián abrió la boca, su voz salió como un susurro. «Sí, acepto». El rostro de Rebeca se iluminó. «No, ¿en serio? Menos mal. Llevo mucho tiempo buscando. Necesito una mesa de comedor a medida, de 2,5 metros de largo, con borde natural, de nogal si es posible. Estoy dispuesta a pagar lo que sea. Voy a abrir un restaurante en el centro dentro de 6 semanas y quiero algo realmente especial para el comedor principal. Algo con alma, ¿sabes? No basura fabricada en serie. Auténtica artesanía». Adrián sentía como si estuviera flotando fuera de su cuerpo. Esto no era posible. Esto no podía estar pasando. «¿Puedes hacerlo?», preguntó Rebeca. «Sé que es con poco tiempo de antelación, pero estoy desesperada. Y sinceramente estoy dispuesta a pagar un extra por un trabajo urgente». Adrián se oyó decir: «Sí, puedo hacerlo». Rebeca juntó las manos. «Oh, perfecto. ¿Podemos hablar de los detalles? ¿Presupuesto? ¿Cronograma?» Hablaron durante 45 minutos, allí mismo, en el porche. Rebeca quería una mesa, 6 sillas iguales y 2 bancos. Tenía un presupuesto de $8,000. Lo necesitaba todo en 5 semanas. Pagaría la mitad por adelantado. Y es como la mitad por adelantado. Cuando Rebeca se marchó, Adrián se quedó en el porche sosteniendo un cheque por $4,000. A su nombre, real, sólido e imposible de tener en sus manos. María apareció detrás de él. Había estado escuchando desde dentro. Lo abrazó por detrás y apoyó la cara en su espalda. Y él sintió cómo su cuerpo temblaba de sollozos. «Él lo envió», susurró ella. «Dios lo envió para decirte la verdad». Adrián no podía dejar de mirar el cheque. Su mente daba vueltas. Su visión del mundo se hacía añicos y se reconstruía en tiempo real. Durante 5 semanas, Adrián trabajó 18 horas diarias en su garaje. Se entregó por completo a cada pieza. Cada corte, cada lijado, cada detalle era un acto de devoción. No solo fabricaba muebles, hacía aquello para lo que había nacido, y sus manos lo recordaban. Su cuerpo lo recordaba. Su alma lo recordaba. Sofía lo ayudaba por las tardes después de sus turnos.
María le llevaba comida y agua y se aseguraba de que descansara. El garaje se convirtió en un espacio sagrado. El sonido de la sierra se transformó en una oración. El aroma a madera fresca se convirtió en incienso. Cuando Rebeca fue a recoger los muebles terminados, lloró de verdad. Acarició la mesa con las manos y dijo, «Esto es lo más bonito que he visto nunca». Ella le pagó los $4,000 restantes. Y luego dijo, «Voy a contarle a todo el mundo que conozco sobre ti. Vas a estar muy ocupado». Ella tenía razón. En 2 semanas, Adrián ya tenía 3 pedidos más. En un mes, tenía lista de espera. En 2 meses, ganaba más dinero que nunca en el almacén. Y lo hacía desde su garaje a su propio ritmo, creando belleza en lugar de mover cajas. Pero aquí está la parte que la mayoría de la gente pasa por alto. La parte a la que debes prestar mucha atención. Porque el dinero fue maravilloso. El éxito fue maravilloso. Pero ese no fue el verdadero milagro. El verdadero milagro fue lo que le sucedió al alma de Adrián. Durante 32 años se había sentido inútil, usado, invisible. Había medido su valía según si desconocidos decidían contratarlo. Había dejado que un sistema le dijera cuánto valía. Y ese sistema le había dicho que no valía nada. Pero cuando se entregó a su propósito, cuando empezó a crear aquello para lo que había sido diseñado, recordó quién era en realidad. No un trabajador de almacén. No un solicitante de empleo. No un número en una base de datos. Un creador, un artista. Un hombre hecho a imagen de Dios, diseñado para crear cosas bellas con sus manos. El extraterrestre no le había dado dinero. El extraterrestre le había devuelto su propia persona. Ahora, seguramente te estarás preguntando quién era el extraterrestre. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué se le apareció a Adrián? Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Porque 3 meses después de aquella noche en la cocina, Adrián estaba trabajando en su garaje cuando encontró algo. Detrás de una de sus viejas cajas de herramientas, encajado entre la pared y una pila de tablones de madera, había un libro. No era un libro cualquiera, era antiguo. La cubierta era de cuero, pero no del tipo que Adrián reconocía. Era pálida, casi blanca, lisa y sin costuras. No tenía título ni autor. Solo un símbolo grabado en el cuero, un círculo con 3 líneas que se extendían desde él, como un sol simplificado. Adrián jamás había visto ese libro en su vida. No tenía ni idea de cómo había llegado a su garaje. Él lo abrió. Las páginas interiores estaban cubiertas de escritura a mano. Inglés, pero un inglés antiguo, del tipo que se ve en Biblias muy antiguas. Y cuando Adrián empezó a leer, se le heló la sangre, porque este libro era un diario, escrito por alguien llamado Thomas, y estaba fechado en 1891. Thomas había sido granjero en Nebraska. Había perdido su granja por deudas. Estaba desesperado, destrozado, con tendencias suicidas. Y una noche, en su granero, se le apareció un extraterrestre. El mismo extraterrestre. Descrito exactamente igual, piel pálida y translúcida. Ojos oscuros como el agua, túnica blanca sin costuras. Y el extraterrestre le había dicho exactamente lo mismo a Thomas. Deja de hacer lo que te ha fallado. Haz aquello para lo que fuiste creado. Thomas había sido talabartero antes de dedicarse a la agricultura. Lo había dejado porque la agricultura era más respetable. El extraterrestre le dijo que volviera a fabricar sillas de montar. Thomas hizo, y su vida cambió. Pero eso no fue todo. Adrián siguió leyendo. El diario contenía 37 entradas. Cada entrada correspondía a una persona diferente, un año diferente y un lugar diferente. 1891, 1923, 1945, 1967, 2009, 2019. Y todas y cada una de las entradas describían el mismo encuentro. El mismo extraterrestre, el mismo mensaje. Deja de perseguir, empieza a crear. Haz aquello para lo que naciste. La última entrada antes de la de Adrián databa de marzo de 2023. Se trataba de una mujer llamada Patricia, de Atlanta. Había sido contadora durante 30 años. Odiaba su trabajo. El extraterrestre le dijo que empezara a hornear, algo que le encantaba de niña, y así lo hizo. Su panadería ahora prosperaba. Y al pie de esa entrada, Patricia había escrito: si estás leyendo esto, significa que tú también fuiste visitado. Añade tu historia. Luego esconde este libro donde la próxima persona lo encuentre cuando esté lista. Así es como recordamos. Así es como mantenemos viva la verdad. Adrián estaba sentado en el suelo de su garaje, sosteniendo aquel libro imposible, y lo comprendió.
No fue un milagro aislado. Sucedía una y otra vez a lo largo de los siglos en distintos continentes. El mismo ser extraterrestre apareciendo ante personas destrozadas en sus momentos más oscuros, revelándoles la misma verdad que el mundo intenta hacernos olvidar. No eres lo que haces por dinero. No eres tu puesto de trabajo. No eres tu currículum. No eres la suma de las opiniones de desconocidos sobre tu valía. Eres aquello para lo que fuiste creado. Y cuando finalmente lo haces, cuando dejas de huir y empiezas a construir, el universo te reconoce y responde. Este es el secreto que no quieren que sepas. El sistema quiere verte exhausto. Quiere verte desesperado. Quiere que pases toda tu vida persiguiendo cosas que nunca fueron para ti, ignorando los dones que sí lo fueron. Y de vez en cuando alguien está lo suficientemente destrozado, lo suficientemente fiel, lo suficientemente desesperado, aparece el extraterrestre, no para salvarlo, sino para recordarle cómo salvarse a sí mismo. Adrián añadió su historia al libro. Escribió sobre la cocina, los 3 días, Rebeca, la mesa, y luego, siguiendo las instrucciones, volvió a esconder el libro en su garaje, en otro sitio, y esperó, porque en algún lugar, ahora mismo, hay alguien más sentado a la mesa de su cocina a las 2 de la mañana, destrozado, desesperado y sin opciones, clamando a Dios por una respuesta. Y el extraterrestre se acerca. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo. Porque hay algo en ese libro, algo en esas anotaciones, que Adrián no le contó a nadie. Algo que cambió todo lo que creía saber sobre Dios, sobre la fe, sobre por qué algunas oraciones son respondidas y otras no. Algo que, cuando finalmente lo comprendió, le hizo darse cuenta de que el dinero nunca había sido lo importante. Sigues aquí. Bien, porque lo que te voy a contar a continuación te cambiará la vida o te hará pensar que Adrián perdió la cabeza por completo. Y, sinceramente, puede que ambas cosas sean ciertas. Esto es lo que sucedió 6 semanas después de que Adrián encontrara ese libro. Estaba en su garaje, terminando una estantería a medida para un cliente, cuando entró su hija Sofía. Últimamente había estado más callada de lo normal. Trabajaba en sus 2 empleos, llegaba a casa agotada y apenas hablaba. Adrián lo notó, pero pensó que simplemente estaba cansada. No insistió, pero esa tarde, Sofía se sentó en su banco de trabajo y rompió a llorar. No eran lágrimas suaves, era ese tipo de llanto que brota de lo más profundo del alma, como si uno se ahogara. «Mija, ¿qué pasa?» Adrián dejó caer sus herramientas inmediatamente. Sofía se cubrió el rostro con las manos. «No puedo más, papá. No puedo seguir trabajando en estos empleos. No puedo seguir viviendo así. Tengo 23 años y me siento como si tuviera 80. Me levanto cansada, me acuesto cansada. No tengo vida, no tengo futuro. Solo trabajo y facturas. Trabajo y facturas hasta que me muera». A Adrián se le encogió el pecho. Escuchó las mismas palabras que había pronunciado hacía 3 meses, saliendo de la boca de su hija. «Volví a solicitar plaza en la universidad», continuó Sofía con la voz quebrada. «Quiero estudiar administración de empresas. Pensé que si conseguía el título, tal vez las cosas cambiarían. Pero no me lo puedo permitir, papá. Ni siquiera con ayuda financiera. Y aunque pudiera, acabaría endeudada y probablemente seguiría trabajando en los mismos empleos sin futuro porque todo el mundo busca experiencia que yo no tengo». Adrián se sentó a su lado. La rodeó con el brazo por los hombros, y durante un largo rato no dijo nada. Simplemente la dejó llorar. Entonces le hizo una pregunta. «Sofía, si el dinero no fuera un problema, si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué harías?» Sofía se secó las lágrimas. Se rió, pero fue una risa amarga. «Esa es una pregunta sin sentido, papá. Respóndela de todos modos». Sofía permaneció callada durante un buen rato. Luego, con una voz tan suave que Adrián casi no la oyó, dijo: «Dibujaría, pintaría, haría arte». A Adrián se le cortó la respiración. «De pequeño dibujabas todo el tiempo». «Sí», dijo Sofía, mirando sus manos. «Se me daba bien. Mis profesores me decían que debería ir a la escuela de arte. Pero eso no es realista, ¿verdad? No se puede ganar dinero siendo artista. Todo el mundo lo sabe. Así que lo dejé. Maduré. Conseguí trabajos de verdad». Adrián sintió un nudo en el estómago. Su hija había enterrado su regalo del mismo modo que él había enterrado el suyo. La misma mentira, transmitida de generación en generación. No hagas lo que te apasiona. Hazlo práctico. Haz lo que te dé dinero. Hazlo seguro. Pero ya nada era seguro. Y la practicidad los había dejado a todos destrozados.
Esa noche, después de que Sofía se acostara, Adrián regresó a su garaje. Sacó el libro de donde lo había escondido. Volvió a leer todas las entradas, esta vez despacio, prestando atención a detalles que antes se le habían escapado. Y notó algo, un patrón. Cada persona en ese libro había sido visitada por el extraterrestre en su momento más oscuro. Pero más allá de eso, cada persona tenía a alguien en su vida, generalmente alguien cercano, que también estaba atrapado. Thomas, el talabartero, tenía un hijo que se convirtió en músico. Patricia, la panadera, tenía una hija que se convirtió en fotógrafa. Una y otra vez, el patrón se repetía. Cuando una persona se liberó del sistema y descubrió su propósito, se generó un efecto dominó. Dio permiso, demostró a los demás que otra forma de actuar era posible. Adrián reflexionó sobre esa idea durante un buen rato. Luego hizo algo que no tenía previsto. Rezó. No la clase de oración que había rezado toda su vida. No pidió nada. No imploró ayuda. En cambio, dijo: Dios, si ese extraterrestre era realmente tuyo, si así es como quieres que vivamos, entonces muéstraselo a Sofía. No dejes que desperdicie su vida como yo casi desperdicié la mía. Por favor. Esa noche no pasó nada. Adrián se fue a la cama. Durmió. Se despertó, la vida siguió su curso. Pero 3 días después, volvió a ocurrir algo imposible. Sofía estaba trabajando en su turno de noche en la tienda de conveniencia. Eran las 11:30. La tienda estaba vacía, salvo por ella y una clienta, una mujer que miraba los productos en el pasillo de los aperitivos. Sofía estaba detrás del mostrador, exhausta, con la mirada perdida en el vacío, contando los minutos que faltaban para que terminara su turno. La mujer se acercó al mostrador con una bolsa de patatas fritas y un refresco. Sofía la atendió, mecánica, casi sin prestarle atención. Y entonces la mujer dijo: «Pareces cansado». Sofía levantó la vista. La mujer tendría unos 60 años, cabello canoso, rostro amable y aspecto normal. «Estoy bien», dijo Sofía automáticamente. La mujer no se movió. Se quedó allí parada mirando a Sofía con una extraña intensidad. «No, no lo estás agotada. Te estás ahogando. Y te preguntas si esto es todo lo que hay». Sofía se quedó paralizada. Su mano se detuvo a medio camino de la caja registradora. «¿Yo? ¿Qué?». La mujer sonrió, pero era una sonrisa triste. «Hace 20 años, yo estaba exactamente donde estás tú. Otra tienda, la misma sensación. Tenía 3 trabajos. No tenía vida. Creía que estaba haciendo lo que debía. Creía que estaba siendo responsable». Sofía no sabía qué decir. Esta era la interacción con un cliente más extraña que había tenido jamás. La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué quieres hacer realmente con tu vida?». Sofía sintió un nudo en la garganta. «No importa lo que yo quiera. Es lo único que importa». La voz de la mujer era firme pero suave. «¿Qué quieres hacer?». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No sabía por qué le estaba contando la verdad a aquel desconocido, pero no podía evitarlo. «Quiero hacer arte, pero eso no es realista. No es una profesión de verdad». La mujer metió la mano en su bolso. Sacó una tarjeta de presentación y la deslizó por el mostrador. «Tengo una galería en el centro. Exhibimos obras de artistas locales. Siempre estoy buscando nuevos talentos. Ven este fin de semana. Trae tu portafolio. Déjame ver lo que puedes hacer». Sofía se quedó mirando la tarjeta. «No tengo portafolio. Trae lo que tengas. Dibujos antiguos, fotos de cuadros, lo que sea. Ven». La mujer cogió sus patatas fritas y su refresco. «Tu turno termina a medianoche, ¿verdad? Vete a casa esta noche y saca tu arte. Todo, cada pieza que hayas creado y guardado porque alguien te dijo que no era práctica. Tráemela el sábado a las 2. Te estaré esperando». La mujer caminó hacia la puerta. Sofía la llamó. «Espera, ¿por qué haces esto?». La mujer se volvió. Y por un instante, un destello, sus ojos se veían diferentes, más oscuros, como agua negra con forma de ojos. «Porque alguien lo hizo por mí una vez», dijo. «Y ahora me toca a mí pasarlo a otra persona». Ella se fue. Sofía estaba detrás del mostrador, con la tarjeta de visita en la mano, temblando, con la sensación de que el suelo acababa de desaparecer bajo sus pies. Cuando llegó a casa esa noche, les contó todo a Adrián y a María. Les enseñó la tarjeta. La mujer era real. No era una alucinación. Adrián miró a su hija y se vio a sí mismo 3 meses atrás, de pie al borde de un precipicio, aterrorizado, recibiendo la orden de saltar. «¿Vas a ir?», preguntó. Sofía miró la tarjeta de presentación. Luego miró a su padre. «Papá, ¿y si odia mi trabajo?».
¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si todo esto es una pérdida de tiempo? Adrián tomó las manos de su hija. Hija, hace 3 meses estaba sentado a esa mesa de la morirme. No tenía nada, ni trabajo, ni esperanza, ni futuro. Y sucedió algo imposible, algo que no debería ser real, pero lo fue, y lo cambió todo. No porque llegara el dinero, sino porque recordé quién era. Le apretó las manos. Eres un artista, siempre lo has sido. El mundo intentó convencerte de que eras una dependienta, pero siempre fue mentira. Así que sí, ve, lleva tu arte. Y aunque a ella no le guste, aunque no salga nada de ello, al menos sabrás que lo intentaste. Al menos sabrás que no enterraste tu don para siempre. Ese sábado, Sofía fue a la galería. Llevaba una carpeta con dibujos y pinturas que había hecho a lo largo de los años y que guardaba en su armario. Le temblaban las manos durante todo el trayecto. Estuvo a punto de darse la vuelta 3 veces, pero ella se fue. La mujer, que se llamaba Catherine, examinó cada pieza, lentamente, con detenimiento. No dijo ni una palabra. Sofía se quedó allí sintiéndose como si Dios mismo la estuviera juzgando. Cuando Catherine finalmente levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. «Son extraordinarias», susurró. «Sofía, son extraordinarias. ¿Cuánto tiempo llevas escondiéndolas?» La voz de Sofía salió quebrada. «Años, desde la secundaria». Catherine negó con la humildad. «Tienes un don, un verdadero don. Quiero incluirte en nuestra muestra de artistas emergentes el mes que viene. Yo me encargaré de todo. El enmarcado, la promoción, todo. Tú solo tienes que crear. ¿Puedes hacer 10 obras más en 4 semanas?» Sofía no podía hablar. Solo asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «Una cosa más», dijo Catherine. «Te voy a dar un estipendio. $1,500 por adelantado para que puedas comprar los materiales y tomarte un tiempo libre de uno de esos trabajos para dedicarte a crear. Esto es una inversión. Creo en ti». Sofía vendió 6 cuadros en esa exposición. Un total de $6,400. Más dinero del que había ganado en 6 meses trabajando en 2 empleos. En 3 meses dejó sus 2 trabajos a tiempo parcial. En 6 meses ya tenía representación en galerías de 3 ciudades. En 1 año se ganaba la vida como artista. Pero aquí viene la parte que destrozó todo lo que Adrián creía entender. Una tarde, unos 8 meses después de la primera exposición de Sofía, Adrián estaba cerrando su garaje cuando Catherine apareció en su casa. No la conocía, pero Sofía le había hablado maravillas de ella. La invitó a pasar y le ofreció un café. Catherine estaba sentada al almaíz de la Teti, donde Adrián había conocido al extraterrestre casi 1 año antes. «Necesito contarte algo», dijo Catherine. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Hace 20 años, estaba en un supermercado a medianoche, trabajando en un empleo que odiaba, sintiendo que mi vida se había acabado. Y alguien entró en esa tienda y me dio la misma oportunidad que le di a tu hija. Me hablaron de su galería de arte, dijeron que creían en mí, me dieron dinero para crear». Adrián sintió un escalofrío. «¿Quién era?» Catherine metió la mano en su bolso, sacó una fotografía, vieja, descolorida, de los años 80 a juzgar por la ropa y los colores. Mostraba a una mujer de pie frente a una pequeña galería de arte sonriendo a la cámara. Se llamaba Ruth, tenía una galería en Atlanta. Me encontró cuando estaba destrozado y perdido. Me contó que alguien la había encontrado de la misma manera en 1967 y que alguien había encontrado a esa persona en 1945. Esto viene de lejos, Adrián. Esta cadena se remonta mucho antes de que cualquiera de nosotros pueda rastrearla. Catherine deslizó la fotografía sobre la mesa. Ruth me dijo algo antes de morir. Dijo que hay una inteligencia en el universo, algo que vigila a las personas que se ahogan en una vida equivocada. Y cuando esas personas están preparadas, cuando están lo suficientemente desesperadas y son lo suficientemente fieles, les envía un mensajero. A veces el mensajero parece humano, a veces no. Pero el mensaje siempre es el mismo. Deja de perseguir. Empieza a crear. Haz aquello para lo que naciste. Las manos de Adrián temblaban. ¿Alguna vez vi algo que no fuera humano? Los ojos de Catherine se encontraron con los de él. Una vez, la noche después de que Ruth, esa oportunidad, estaba sola en mi apartamento y algo apareció en mi habitación. Alto, pálido, de ojos oscuros. No dijo mucho, solo dijo: «Ahora sabes la verdad. Cuando encuentres a alguien ahogándose como tú te ahogabas, lánzale la misma cuerda que te lanzaron a ti. Así es como nos salvamos unos a otros». Sacó otra cosa de su bolso.
Otro libro. La misma cubierta de cuero pálido. El mismo símbolo, pero este era diferente. Las entradas se remontaban más atrás. 1923 y 56. Hay 12 de estos libros, dijo Catherine, escondidos por todo el mundo. Personas diferentes, generaciones diferentes, todas describiendo el mismo encuentro, el mismo mensaje. La misma verdad que los sistemas del mundo intentan enterrar. No estamos destinados a pasar la vida persiguiendo dinero. Estamos destinados a crear valor, valor real. Belleza, arte, artesanía, servicio, cosas que alimentan el alma. Y cuando hacemos eso, el dinero llega solo. No porque lo hayamos perseguido, sino porque nos hemos vuelto dignos de ser encontrados. Adrián sentía que toda su comprensión de la realidad se desmoronaba. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es? Son ángeles, demonios, extraterrestres de otro planeta. Catherine sonrió. Importa, llámalo como quieras. Ángeles, extraterrestres, mensajeros de Dios, manifestaciones de la voluntad divina. La etiqueta no cambia la verdad. La verdad es esta. Fuiste creado para crear. Y todo sistema construido por los humanos para extraer trabajo y valor de ti está diseñado para hacerte olvidar eso. Estos visitantes, sean lo que sean, aparecen para recordárnoslo. Irrumpen cuando estamos lo suficientemente quebrantados como para finalmente escuchar. Se levantó para marcharse. Pero antes de salir por la puerta, se volvió. Tu hija ahora tiene ese don. Conoce la verdad. Algún día conocerá a alguien que se esté ahogando de la misma manera que ella, y le tenderá la misma mano. Así es como funciona. Así es como la verdad permanece viva, incluso cuando el mundo entero está construido para enterrarla. Después de que Catherine se marchara, Adrián se sentó a la mesa de la cocina durante horas. Pensó en Thomas, el talabartero. Pensó en Ruth, Patricia y Catherine. Pensó en su hija creando belleza, finalmente viva. Y lo entendió. Esto no tenía que ver con el dinero. Nunca se trató de dinero. El dinero era solo una prueba, una evidencia de que el universo reconoce un propósito auténtico y responde a él. Se trataba de libertad. Libertad de la mentira de que eres lo que produces para el beneficio de otros. Libertad de la jaula de empleos, solicitudes, currículums y entrevistas donde desconocidos juzgan tu valía. Libertad para recordar que fuiste creado a imagen y semejanza de un creador, y tu misión es crear. El extraterrestre, o ángel, o lo que fuera, no le había dado a Adrián nada que no tuviera ya. Simplemente le había quitado la venda de los ojos. Le había mostrado la verdad desde el principio. No necesitas el permiso de nadie para ser quien eres. No necesitas la aprobación de nadie para ser aquello para lo que fuiste creado. No necesitas perseguir las cosas que están destinadas a fluir hacia ti. Deja de huir. Empieza a construir. El dinero llegará. No porque tengas suerte. No porque seas especial. Sino porque finalmente te has alineado con cómo funciona realmente el universo, en lugar de cómo te lo ha dicho el sistema. Ahora, sé lo que estás pensando. Estás pensando que esto suena demasiado fácil, demasiado bueno para ser verdad. Estás pensando, pero tengo facturas que pagar, responsabilidades reales, limitaciones reales. No puedo simplemente dejarlo todo y perseguir mis sueños. Y tienes razón. No es fácil, no fue fácil para Adrián. Esos 3 días de espera fueron los 3 días más difíciles de su vida. Empezar de cero, a los 57 años, era aterrador. Todos los días se preguntaba si había cometido un error terrible. Pero esto es lo que aprendió. Y esto es lo que aprendió cada persona que aparece en esos libros. El universo no te pide que abandones todo de la noche a la mañana. Te pide que des un paso, un pequeño paso hacia tu propósito. Un acto de fe que diga, estoy dispuesto a intentar algo diferente. Se trataba de descubrir sus herramientas. Para Sofía, de llevar su arte a un desconocido. Para ti, podría ser algo completamente diferente, pero el paso importa. Porque ese paso es la forma de indicarle al universo que estás listo. Que ya no persigues nada, que estás listo para construir. Y cuando des ese paso, observa lo que sucede. Observa cómo se abren las puertas. Observa cómo aparece la gente. Observa cómo los recursos se presentan justo cuando los necesitas. No porque las estés manifestando con pensamientos positivos, sino porque finalmente te has alineado con tu verdadero propósito y el universo reconoce el suyo. Ahora, aquí viene la parte de la historia que aún no te he contado. La parte que va a sonar completamente descabellada, pero necesito que la escuches de todos modos. Hace 2 semanas, Adrián me llamó.
Somos amigos desde hace 15 años, desde que nuestros hijos iban juntos al colegio. Me pidió que fuera a su casa. Dijo que tenía algo importante que enseñarme. Cuando llegué, me llevó a su garaje. Sacó el libro, me dejó leerlo entero, cada entrada, cada historia. Y luego me lo contó todo. El extraterrestre, los 3 días, Rebecca, Sofía, Catherine, todo. Y entonces dijo, creo que ya sé qué es. Creo que por fin lo entiendo. Abrió su Biblia, no en un versículo famoso, no en algo que se suele escuchar en la iglesia los domingos. La abrió en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Adrián me miró con lágrimas en los ojos. No se trata de dinero, se trata de libertad. Dios no nos creó para ser esclavos de sistemas que nos consumen el alma. Nos creó para ser creadores, creadores libres. Y de vez en cuando alguien está atrapado, destrozado y lo suficientemente desesperado como para, finalmente, escuchar, Él envía un recordatorio. Un mensajero. Algo que rompe con todo el ruido, las mentiras y el miedo y simplemente nos dice la verdad. No eres tu trabajo, no eres tus deudas, no eres tu currículum. Eres mío. Fuiste creado a mi imagen. Y tu propósito es crear, tal como yo creo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente alcances esa libertad, yo proveeré, no porque te la hayas ganado, no porque la hayas perseguido, sino porque así es como diseñé el universo para que funcione. Cerró la Biblia. El extraterrestre no viene de otro planeta, viene de Dios, siempre ha sido así. Es su manera de abrirse paso cuando todo lo demás ha fallado. Cuando estamos tan abatidos por los sistemas del mundo que ya no podemos oír su voz, Él nos envía algo que no podemos ignorar. Algo imposible, algo que nos obliga a prestar atención. No sabía qué decir. Pero te diré lo que sí sé. Adrián Morales es un hombre diferente al de hace un año. No solo tiene estabilidad económica, sino que está vivo. De verdad vivo. Trabaja en su garaje creando cosas hermosas, y sus ojos han recuperado su brillo. Sofía está triunfando como artista. La salud de María ha mejorado porque el estrés ha desaparecido. Su hogar se siente diferente, como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Y hace 3 días, Adrián escondió ese libro en un nuevo lugar, una cafetería en el centro, detrás de un ladrillo suelto en la pared del baño, porque sabe que alguien ahí fuera se está ahogando ahora mismo. Alguien está sentado a la mesa de su cocina a las 2 de la mañana, destrozado y desesperado, rogándole a Dios que le dé una respuesta. Y el libro los está esperando, igual que el extraterrestre los está esperando. Así como la verdad nos espera a todos. Esto es lo que necesito que entiendas antes de que termine esta grabación. No tienes que creer en extraterrestres. No tienes que creer en visitantes sobrenaturales, libros misteriosos ni nada de eso. Pero sí debes hacerte una pregunta. ¿Para qué fuiste creado? ¿Qué don enterraste porque alguien te dijo que no era práctico? ¿Qué parte de ti mismo mataste porque el sistema lo exigía? ¿Y eres lo suficientemente valiente como para desenterrarlo? Dios no te está diciendo que busques otro trabajo. Te está diciendo algo completamente distinto. Te está diciendo, deja de insistir en puertas que yo he cerrado. Deja de agotarte en sistemas que nunca fueron diseñados para retenerte. Haz aquello para lo que te creé y verás lo que sucede. El dinero llegará. No porque lo hayas deseado, no porque lo hayas atraído con pensamientos positivos, sino porque, al alinearte con tu verdadero propósito, te vuelves valioso de una manera que el universo reconoce y a la que responde. Este es el secreto que no te enseñan. Esta es la verdad enterrada bajo décadas de consejos profesionales, pensamiento práctico y decisiones responsables. No eres un trabajador, eres un creador, y en el momento en que lo recuerdes, todo cambiará. Así que aquí está mi pregunta para ti, la que importa, la que determinará si esta historia fue solo entretenimiento o si realmente te cambiará la vida. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Vas a seguir haciendo lo que te ha fallado? ¿Seguirás persiguiendo las mismas puertas? ¿Seguirás presentando las mismas solicitudes? ¿Seguirás rogándole al mismo sistema que finalmente reconozca tu valía? ¿O vas a dar un paso hacia aquello para lo que realmente naciste? Un solo paso. Eso es todo lo que se necesita. Un acto de fe. Una señal al universo de que estás listo. Y luego observa lo que sucede. Observa quién aparecerá. Observa qué puertas se abren. Observa cómo lo imposible se vuelve posible cuando finalmente dejas de huir y empiezas a construir. Adrián está esperando a ver qué eliges. Sofía está esperando.
Catalina está esperando. Todos los personajes de esos libros, a través de los siglos, a través de los continentes, están esperando a ver si serás el siguiente. El alienígena también está esperando. En la cocina, en la esquina, a las 2 de la mañana, cuando por fin estás lo suficientemente destrozado como para escuchar. La pregunta es, cuando aparezca, cuando te diga la verdad, cuando te muestre el camino a seguir, ¿tendrás el valor suficiente para creerlo? ¿O volverás a dormir? ¿Volverás a las solicitudes? ¿Volverás a la persecución? ¿Volverás a la mentira que dice que solo vales lo que alguien más esté dispuesto a pagarte? Tu vida te espera. Tu propósito te espera. Tu libertad te espera. Lo único que tienes que hacer es dejar de perseguir y empezar a crear. El dinero llegará, te lo prometo. Llegará, porque no es solo así como funciona el universo. Así es como funciona Dios. Así es como siempre ha funcionado. Simplemente lo olvidamos y ahora te lo han recordado. Así que cuéntame, ahora mismo. En los comentarios, ¿para qué naciste? ¿Qué has estado reprimiendo? ¿Qué paso darás mañana? Porque necesito saberlo. Todos necesitamos saberlo. Así es como la verdad se mantiene viva. Así es como la cadena continúa. Ahora te toca a ti. Que esta grabación no sea solo entretenimiento. Que sea el momento en que todo cambió. ¿Qué vas a construir?